Audi benigne conditor, nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos como iglesia en este día, martes de la octava de Pentecostés, es decir, estamos celebrando la alegría de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y en torno a estos textos que hemos escuchado, que se nos presentan para la liturgia, hay algo importante a reconocer, y es que la acción del Espíritu Santo en la iglesia tiene que ser vista y tiene que ser obrada, pues como los apóstoles justamente lo vieron o ellos mismos lo hicieron. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que en Jerusalén estaban los apóstoles y escucharon que en Samaria, recordemos que son los judíos y los samaritanos otros. Los judíos no eran tan amigos de los samaritanos, pero escucharon que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, es decir, habían obedecido a Cristo. Y estos, al enterarse de esa situación, enviaron a Pedro y a Juan para que les hicieran oración y así recibiesen el Espíritu Santo. Pues es una situación de que han recibido el bautismo, es decir, han escuchado la palabra de Dios, han recibido el bautismo, pero el bautismo de Juan. Y después, de hecho, Pablo también en Éfeso pregunta, ¿y han recibido el Espíritu Santo? Y ellos preguntan, ¿pero cuál Espíritu Santo? No conozco un tal Espíritu Santo. Aquí en Samaria hay algo muy parecido, y es una comunidad cristiana. Han escuchado hablar del bautismo de Juan, pero el bautismo que reciben es para el perdón de los pecados, no es el bautismo de Jesús, es decir, no han recibido el Espíritu Santo. Es la iglesia naciente, pues aquí de alguna manera es una comunidad que recibe la palabra de Dios, es una comunidad que recibe o acoge mejor la fe en Cristo. Porque sí, el Antiguo Testamento, porque aquí hay una conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el Antiguo Testamento, que va casi como a hacer ese puente, Juan el Bautista, por eso Juan el Bautista dice, prepárense, acojan pues el llamado de Dios para que cuando venga el Mesías, que ya está pronto, lo podamos recibir. Y Juan decía, el que viene detrás de mí, yo no soy digno de desatarle la correa de las sandalias. Eso decía Juan el Bautista. Y ese Juan el Bautista decía, yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará con el Espíritu Santo. Y ese es justamente el tema que nos va a ocupar toda esta semana, sobre todo esta octava de Pentecostés, es hablar de la acción del Espíritu Santo en la iglesia naciente. Estas, las primeras comunidades cristianas, pues aquí ya presenta una justamente Samaria, habían recibido el bautismo de Juan para el perdón de los pecados, pero no había recibido el bautismo de Jesús. Entonces aquí hay un complemento, el bautismo que daba Juan para el perdón de los pecados y el bautismo del Espíritu Santo que da Cristo. Y eso es lo que nosotros hoy recibimos. Nosotros, cuando somos bautizados, la iglesia nos ha enseñado siempre que se borra el pecado original. Si hay una persona ya adulta, una persona que ha cometido pecados personales, pues también, obviamente, que se borran los pecados personales y el pecado original. Pero a la vez viene el Espíritu Santo ahí. De hecho, entendamos por eso, porque en algunos lugares, sobre todo se ve más antiguamente, cuando alguien se bautizaba, y si lo bautizaba el obispo, de inmediato recibía también la confirmación. Pues esto fue lo que hicieron Pedro y Juan cuando llegaron allá a Samaria. Dice que
hicieron oración por ellos a fin de que recibiesen el Espíritu Santo, porque no lo habían recibido, sino que habían sido bautizados como Juan. Y entonces ahora, recibiendo el Espíritu Santo, les van a imponer las manos para que reciban efectivamente el Espíritu Santo. Eso es lo que hace el obispo, pues, cuando hay las confirmaciones. Imponen las manos para que reciban el Espíritu Santo. Al recibir al Espíritu Santo, pues se entiende que ya van a tener los dones del Espíritu Santo, el entendimiento, la sabiduría, la ciencia, sobre todo estos dones del Espíritu Santo que van a ayudar a mirar más el misterio de Dios, que algunos, que incluso bautizados, lamentablemente, cuando no tienen al Espíritu Santo, o más bien han expulsado, han sacado al Espíritu Santo de Dios, entonces estos mismos pues actúan no con el Espíritu de Dios, sino con el espíritu del mundo, o mejor, con el espíritu del diablo. Pues nosotros somos bautizados, hemos sido bautizados en la iglesia, y como miembros de la iglesia estamos llamados entonces a dejar actuar el Espíritu Santo. Nosotros con nuestro obrar vamos a mostrar si efectivamente somos o actuamos o obramos por el Espíritu Santo o por el espíritu del mal. Y esto mismo, que lo debemos ver en nosotros, lo debemos ver en alguna manera en la iglesia. ¿Está obrando, está actuando el Espíritu Santo? ¿Está actuando hoy el Espíritu Santo en la jerarquía de la iglesia? Porque ya vamos mirando una iglesia mundana que es solamente para servirse o solamente para agradar al hombre, y el Espíritu Santo no lo dejan actuar, lo han sacado, o es más, tienen un espíritu pero es mundano, es un espíritu que es del diablo. Y el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, que bien lo presenta, pues dice Cristo, es una parábola, pero es el pastor que cuida las ovejas. Y Cristo dice, soy la puerta, y el que no entra por esta puerta es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. Es el pastor de las ovejas. Esta situación lamentable, como pues lo digo, hoy lo vemos en el pueblo de Dios y lo vemos en la jerarquía de la iglesia. Hablamos pues de la iglesia porque es que la iglesia es guiada por el Espíritu Santo, debe ser guiada por el Espíritu Santo. Y cuando no es guiada por el Espíritu Santo, entonces hay unos ladrones y salteadores. Y saben entonces dónde están las ovejas. Saben dónde está el redil, pero tienen otras intenciones. Empezamos de abajo hacia arriba. Hay muchos que bautizados en la iglesia, pero viven como paganos. No se confiesan, no van a misa, no rezan el rosario, no viven una vida cristiana, mas sin embargo dicen que son católicos. Pues estos son salteadores, porque son de los primeros que cuando ya están en el problema, en la enfermedad, en la situación difícil, ayúdeme Dios. Corren a pedir ayuda a Dios, pero cuando están bien en la bendición se olvidan de Dios. Y esos son ladrones, porque vienen a pedir el favor y cuando ya lo obtuvieron, hasta luego Jesús, muchas gracias, no me acuerdo, ya no te necesito, adiós. Ese es un salteador, ese es un ladrón, viene a robar las gracias, viene a robar lo que necesita y se va. Y en la jerarquía de la iglesia pues igual. En la jerarquía de la iglesia hay una situación donde pues lamentablemente algunos, hablo pues ya de la masonería, hablo del comunismo, hablo de todas estas corrientes anticristianas infiltradas en la iglesia. Entonces hay algunos que no tienen al Espíritu Santo de Dios, lo han sacado, tienen al espíritu del dinero, tienen el espíritu de sus placeres, de su poder, de su autoridad, se predican a sí mismos y
pues estos mismos que ni tienen al Espíritu de Dios y tampoco guían a las almas al cielo. Pues hoy entonces he dicho, tenemos que mirar el tema de la iglesia. ¿Qué iglesia? ¿A qué iglesia pertenezco? ¿Cómo estoy buscando yo de alguna manera la salvación? ¿En una iglesia acomodada, en una iglesia del mundo, en una iglesia que impone poderes, que impone o que permite más bien el pecado? ¿O que es una iglesia donde pues solamente, pues no sé, la iglesia del mundo pues permite ciertas cosas que me favorecen y benefician? Pero la iglesia de Cristo es una iglesia penitente, la iglesia de Cristo es una iglesia que ora, que se santifica, que busca la gracia de Dios. Pues hoy pidámosle al Señor para que pertenezcamos ante todo al redil de Cristo, que entremos siempre por la puerta, que escuchemos siempre la voz del pastor. Cristo dice que a una oveja y a un pastor, que si es de Cristo, oye la voz, el pastor las llama y las ovejas reconocen la voz y el pastor las guía. Pero si no escuchan la voz, no reconocen esa voz, pues son extraños, son de fuera, no obedecen, es la voz. Dice, pero al extraño no lo siguen, sino que huyen de él porque no conocen la voz de los extraños. Una verdadera oveja justamente es eso, conoce la voz del pastor, conoce la voz de Cristo y desconoce la voz que no es. Pues la situación la vemos hoy clara en la iglesia. Cuando hay herejías, cuando hay blasfemias, cuando hay ofensas a Cristo, dice, un momento, ¿qué está pasando aquí? Esto no es de Dios. ¿Y quién diferencia eso? ¿Quién logra entender eso? Una persona que tiene el Espíritu Santo, una persona que sí conoce la voz de su pastor, una persona que sí conoce verdaderamente a Dios. Pues estamos en esta octava de Pentecostés y el Señor nos invita entonces a que miremos siempre a Cristo, escuchemos su voz, pero para que yo logre diferenciar entre la voz del pastor y la voz del lobo, tengo que estar en gracia de Dios, tengo que estar orando, tengo que estar constantemente hablando con ese pastor, con Cristo y escuchándolo también, ante todo escuchándolo, para que en el momento de la desesperación, pues efectivamente yo lo pueda seguir, pueda ser guiado por Él, que es la puerta que entra finalmente al paraíso, a la salvación. Pues pidámosle al Señor para que, escuchando esa voz, pues sí, efectivamente, nosotros seamos de ese redil, seamos de las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vacant Praetorium. Cor tuum regnavit, o Marie.